Amado Dios, Padre Celestial, yo quiero bendecir tu casa. Darte gracias, Señor, por todos mis hermanos, por los que dan para tu obra, Señor, por los que traen su ofrenda, por los que traen su diezmo, Señor. Bendice, multiplica, Señor, y que ellos vean, Señor, tu gloria en cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, porque tú eres tan bueno que nos das un 100% para que con un 90% con bendición vivamos y vivamos bien, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo y te doy gracias por todos mis hermanos, pidiéndote, Señor, que seas tú llevando esa liberación en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Podemos pasar. Ahora, Señor, quiero colocarte este sermón, esta palabra que hoy colocaste en mi corazón. Bendito Señor, para que seas tú hablándonos. Háblanos, Señor, que los que estamos acá estamos deseosos de escuchar tu palabra. Que seas tú, Señor, no el hombre, porque la palabra es viva cuando tú nos la das. Háblanos, Señor, que nosotros tus siervos escuchamos. Danos la llenura del Espíritu Santo, Señor. Danos esas liberaciones que necesitamos y muéstranos a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar. Yo he venido, hace muchos días yo hablo mucho, los sermones míos son basados en la salvación. Porque es que lo que Dios nos promete en su palabra, y el regalo más grande que nos da, ¿cuál es? La salvación, la vida eterna. Dios no nos promete que nos va a dar un BMW, que nos va a dar un edificio. No. Él dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras es una vez cuando trabajamos, ¿para qué? Para el reino de Dios. Yo soy un convencido que la salvación hay que cuidarla como el regalo más preciado que tenemos. ¿Y por qué? Porque como dice Pedro, primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Que estemos atentos y cuidados, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda buscando. Y si yo no cuido la palabra a través del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que me permite a mí andar, porque nosotros andamos por un hilo muy delgadito. Acuérdense que nosotros andamos entre la frecuencia humana y la frecuencia espiritual, y es el Espíritu el que no me permite engañarme en la frecuencia humana, porque todos nosotros somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Porque tenemos ese ADN. Ese ADN es tremendo. ¿Y cuándo nos quitan ese ADN? Cuando Dios nos cambia este cuerpo por un cuerpo incorruptible. Mientras que estemos acá, todos somos pecadores. No hay ni uno solo justo. No hay ni uno solo justo. Yo no soy justo. Yo tengo que estar pidiendo, y les pido a ustedes que oren por mí, es lo mejor que pueden hacer, regalarme una oración para no ir a caer. Porque Dios, cuando nos llama como ministros, en ningún momento nos da la autoridad ni para juzgar ni para condenar. Yo no puedo juzgar ni puedo condenar. Así de sencillo, porque yo soy un pecador. Entonces, cuando uno viene, me gusta mucho estudiar los salmos. Y vamos a estar en el Salmo 32 con 7 puntos para después ver qué obtenemos con la salvación, ese perdón, porque el perdón lo da Dios. Y cuando yo perdono, es Dios el que está perdonando. Créanme, ¿por qué es tan difícil para que el hombre, el ser humano, perdone? Porque la gran mayoría de nosotros queremos perdonar en nuestras fuerzas. Y cuando yo perdono en mis fuerzas, ese pecado sigue ahí. Yo no perdono. El que me da el perdón a mí, sin ser digno de ser perdonado, es Dios. Y si Dios perdonó en mi vida lo malo, todo lo que yo fui, ¿con qué autoridad tengo yo de no perdonar? Yo tengo que entender que yo, con mis actitudes, ¿cuántas veces yo he ofendido a algunos de ustedes? Y por ello yo les pido perdón, porque hay actitudes que no gustan y uno ofende sin querer. Si yo ofendo, porque soy humano, pero si yo no perdono, ¿cuándo más me van a perdonar ustedes a mí?
Por eso el perdón, cuando uno entiende que el perdón es perdonarse a uno mismo, porque somos imperfectos, porque caemos, entonces aquel que está juzgando es el que más cae. Y yo entendí eso mucho tiempo. Y cuando uno mira a una persona y la critica, entonces yo empiezo a criticar a Amparito, es porque esa pajita que tiene Amparo es la viga que yo tengo acá. Y Dios me está mostrando mi falta a través de la vida de Amparo, para que yo ¿qué? Cambie, para que yo me perdone. Entonces cuando yo me perdono, puedo perdonar. Pero desafortunadamente en nuestras congregaciones hay mucho justo que vienen no solo a criticar, y los cristianos son muy dados a condenar. En vez de restaurar a nuestros hermanos, los hundimos y los hacemos a un lado. Por eso la salvación es tan importante. Y lo principal de la salvación, ¿qué es? El perdón. Porque el perdón, nosotros no éramos dignos de ser perdonados y fuimos perdonados. Entonces tenemos que entender eso. Entonces el primer punto es reconociendo, reconociendo del pecado causa aflicción. Cuando yo tengo en mi vida un pecado que hace, me trae aflicción. Salmo 32, vamos a estar en el versículo 3. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Mientras que yo callé, ¿qué? Mi pecado. Por eso es que cuando uno tiene un pecado inconfeso, es amargado, es aburrido, porque no ha sido capaz de confesar. Por eso Dios dice: entra a la intimidad. ¿Cuándo pide uno perdón? ¿Cuándo confiesa los pecados? En la intimidad con Dios. ¿Y por qué con Dios? Porque es que Él es fiel y justo para perdonar, porque Él no fue pecador, no tuvo pecado alguno. Entonces Él no nos juzga. Y si el que no nos juzga, que es Jesucristo, que murió por nosotros, ¿cuánto más nosotros con qué autoridad juzgamos y condenamos a la gente? Yo digo, ¿con qué autoridad nos da Dios a los cristianos para juzgar y condenar? Y todos nosotros hemos caído en eso, en juzgar a nuestros, y lo más duro es que nosotros juzgamos muy duro a nuestros hermanos que no son cristianos, de nuestra familia. Dios me enseñó, no es que no es en su tiempo, y me dolió mucho entender que no era en mi tiempo, es en el tiempo de Dios, que Dios va cogiendo a cada hermano mío como me cogió a mí. Mientras tanto, entonces, ¿qué hago yo cuando yo voy? Entonces me toca yo: Señor, ayúdame, porque muchas veces voy para la Semana Santa, entonces les doy una prédica, les enseño, y Leito, ahorita seguimos orando, que es la procesión de las 10 de la mañana. ¿Qué me toca quedarme a mí? En la casa, yo y mi esposa me decía: mi amor, tranquilo, quedando ¿qué? Orándole. En esta Semana Santa pasada le expliqué a mi hermana, le dije: mira lo lindo de la palabra, vamos a Jeremías 10, ¿qué te parece? Y le hablaba de Jeremías 10, de los falsos ídolos, cómo Dios describe en Jeremías 10 las procesiones de Semana Santa, cómo iban a ir vestidos, cómo estaban amarrados, cómo... Ay, Leito, pero mira que lo que está ahí es lo que se ve, porque los santos van así. Y entonces, y yo sentado aquí mostrando Jeremías y volteo a ver ahí, estaba la Virgencita, San Pedro, San Pablo, el altar de los anticos de ella. Yo, ay, Dios mío, dale sabiduría y perdóname que no voy a juzgarle. Dije yo: que yo no juzgue a mi hermana. Bueno, ahorita seguimos. Bueno, hermanita, vaya pues. Y por dentro estaba uno que muérdase la lengua y dígale: Señor, quítale la venda, porque el único que quita la venda no soy yo. Y yo lo entendí y me costó lágrimas. Por eso es que ya vivo yo tan relajado y tan chévere, porque así como Dios quitó las escamas de mis ojos, las quitará en su tiempo, con todo aquel que quiere. Lo segundo, la confesión sincera. Salmo 32:5. Tiene que haber una confesión sincera. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. La iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchas veces nosotros no confesamos todos nuestros pecados. Yo tengo que confesar mis transgresiones al Señor, no al hombre, no al Señor. ¿Para qué? Si usted pecó, ¿para qué le va a contar a toda la congregación que usted pecó? No. ¿O acaso usted llevó a la congregación con día a pecar a toda la congregación? No.
Cuando yo he pecado, ¿a quién? Yo llevo a toda la gente que me han pecar. No, yo solo he pecado. Entonces, ¿ante quién tengo que confesarme? No, ante Dios. Decirle, Señor, te confieso mi transgresión. ¿Por qué? Porque soy débil. Señor, ayúdame. Ayúdame. Señor, te entrego esta iniquidad que no he podido. Quítamela. Y esa iniquidad, mire, y yo todos los días, Señor, para que Dios no hable conmigo, esa iniquidad de la mentirita. No he podido dejar eso de la mentirita piadosa. Y yo digo, ¿pero por qué? Entonces uno dice esas mentiritas, la mentira más fácil. Tiene uno un compromiso y Carlos de mi esposa, y me llaman, de los veteranos. Oiga, mi primero que estamos en la reunión ya, mijo, ya voy saliendo que estoy en un trancón de cobijas. Me dice, mi amor, pero ¿por qué mi amor, hombre? No, mi amor, no es que se está haciendo la perecita, si estoy en un trancón. No, de la pereza, que tu pereza no te haya mentiroso, mi amor. Diga que no, que se demoró un poquito, que ya va. ¿Quién de nosotros no dice esas famosas mentiritas? Yo creo que todos nosotros aquí que estamos decimos unas, y después uno piensa en esa iniquidad, en esas mentiras tan bobas que uno dice, que son unas mentiras sin sentido. Sin sentido, porque usted no va a arreglar nada. ¿Sí ven? Entonces, ese es, yo le digo, Señor, ayúdame a confesar. Ayúdame. Y por eso también tenemos que, fuera de confesar, cuando yo confieso, miro en el 5 el resultado, perdón, dice el Señor, que también 3:5 volvió a decir, mi pecado te declaré y no lo encubrí, y no encubrí mi iniquidad. Cuando yo no encubro mi iniquidad, Dios me perdona. Acuérdese que Dios dice que una vez Él nos separó, nos selló, pero que cuando nos sella tenemos que dejar ¿qué? La iniquidad. O sea, cuando yo soy sellado por el Señor, tengo que luchar ¿contra qué? Contra mi iniquidad. Mire que no me dice, luche por la iniquidad de los demás o esté pendiente que el otro no peque. No. Dios me habla y Dios nos habla a modo que personal. No mire el pecado de los demás, mire el suyo, cuide su iniquidad, cuide su integridad y no juzgue. Y no juzgue. Yo respeto mucho cuando yo voy a la cárcel. A mí no me gusta llegar, pero muchos no llegan porque llegan gritando. Cristo los ama, arrepiéntanse del pecado, porque no. Primero me arrepiento yo, y entonces lo otro para jugando parques y todo. No, arrímese con amor, porque es que Dios nunca gritó. Jesucristo nunca se paraba a gritar. No le iban de la persona, arrepiéntete. Hay un Dios bueno, un Dios que te ama, un Dios que es misericordioso, un Dios que es bueno. Mira qué estás haciendo en estos años que estás acá. Yo le digo a los muchachos, a los jóvenes, yo tengo un grupo de jóvenes, les digo, miren, aprovechen estos tiempos, solo Dios puede hacer que ustedes salgan de acá. Necesito también que ustedes me ayuden en oración porque me permitieron un programa y tengo 2 jóvenes que están con domiciliaria, pero ¿cuál es el problema? Que están viendo plata en el lavaautos, están peleando y yo todos los días les hablo, están peleando porque están consiguiendo plata. Yo les digo, miren, ojo con esta oportunidad que Dios les está dando, lleven la plata a su casa, prepárense y por favor no se pongan acá cuando venga un dueño de un carro a decirle, ay, es que a mí me dieron trabajo acá, ay, es que mire, yo estaba en la cárcel, en la Blanca, yo maté 4, pero ya no mato a nadie, entonces estoy aquí tratando. No busquen misericordia, la misericordia se la da a Dios, pero no busquen que tengan misericordia y con misericordia con ustedes, pidan la misericordia a Dios y hagan su trabajo y levanten la frente porque Dios ya los perdonó. Pero no se juzguen ustedes mismos porque por buscar que tengan misericordia se ponen un sello ahí. Un día me pasó con él y entonces me dijo el Señor, no, mire, qué pena con usted, pastor, su obra, pero no quiero que ese muchacho me vuelva a lavar el vehículo, porque ese es un expresidiario. Le dije, Señor, ¿es ese? Dijo, no. El que es no deja de ser. ¿Quién le embarró? Él mismo. El Señor le daba buena propina. Por buscar a que le diera más, le embarró. Así pasa con nosotros. Si nosotros no confesamos nuestros pecados,
¿Qué pasa? La carne es débil, volvemos a caer en esos pecados. Volvemos a caer. Por eso Dios dice, no, venga, tranquilo, pongan la paz. ¿Con quién nos tenemos que poner a paz? Con Dios. Ah, pero que yo caí 100 veces, 1000 veces. 100 veces caigo, 1000 veces caigo, 1000 veces Dios me levantará. Así es la misericordia de Dios es tan grande que si caemos 1000 veces, 1000 veces Dios nos levantará. Pero ¿sabe por qué volvemos a caer? Porque de pronto muchas veces nos ha faltado fe. Decirle, Señor, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad, pero muchas veces hemos confesado nuestra debilidad de boca, de dientes hacia afuera, no del corazón. Cuando nosotros confesamos desde el corazón la iniquidad, Dios nos va a sacar ¿qué? En la raíz del corazón. Dice que Él saca a Dios desde la raíz. ¿Qué pasa con un árbol o una matica cuando le saca raíz? Se muere, porque ya no tiene la raíz. Y si nosotros tenemos el pecado en el corazón y Dios nos lo saca desde la raíz, por su gracia, no volvemos a caer porque ya Él nos sacó de la raíz. Nos quitó, nos limpió. Eso es muy bueno. Lo otro, la oración. ¿Cuál es el recurso del pecador? La oración. No hay otro recurso. Salmo 32:6. Por esto oraré a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estar a él. La inundación, cuando mientras más pecados tengo, más tengo que orar. Mientras más oro yo, más voy a tener el discernimiento del Espíritu Santo. Mientras más oro yo, más me voy apartando. Voy limpiando mi corazón, voy limpiándome de las iniquidades que tenía. Yo un día le pedí al Señor y le decía, Señor, si algún pecado oculto tengo, Señor, muéstramelo para yo confesarlo. Si algún pecado inconfeso que yo hice en mis tiempos por allá, cuando era del mundo. Y el Señor me sacó ese pecado. Pero yo le decía, Señor, si me va a traer pecado, que yo no vaya a herir o la persona. Y Dios sacó ese pecado. Y resulta que ese pecado tenía 2 pies. Y ese pecado ya me había hecho abuelo. Pero Dios es bueno y justo. Porque cuando yo me casé con mi amada, yo sí le confesé a mi amada, le dije, vea mi amor, del 94 hacia acá, yo le respondo porque soy cristiano. Del 94 hacia atrás no me vayas a juzgar porque era del mundo, no sé qué pueda salir, y preciso. Eso le dije al Señor, saca los pecados que tenga. Oiga, el Señor, cuando uno hace la oración de corazón, el Señor lo hace. Y le dije, Señor, saca esos pecados inconfesos. Y les cuento porque era del mundo, normal. Como a los 6 meses le dije yo a mi amada esposa, mira, de la notaría que yo no conozco me dicen que yo ya soy papá y yo no he estado por allá y que me declararon papá porque nunca existí. ¿Y esto qué es, por Dios mío, qué es? Los errores se pagan con plata, mi amor, lo están demandando por un hijo. Y yo, no, Dios mío, bendito, ¿cómo así? Bendito Dios, no sé, entonces yo no quise averiguar si era mío, si no era mío, no. Yo simplemente dije, si el Señor sacó, para de contarle algo al Señor, fui, lo conocí, me dijo, Señor Padre, tienes una bella nieta, Maite. Y yo, ¿cómo? Yo pedí una nieta, entonces Dios me mostró, mire cómo es de Dios bueno, entonces yo miro el lado bueno y glorifico al Señor. Me mostró un pecado que tenía que confesar, que yo no sabía, porque fue una noche de copas, una noche loca, y sí salió el disco de esta muchacha, cuando grababa yo Hombres de Honor, porque fue una sola noche. Entonces, una noche. Confesé mi pecado, dije, Señor, perdóname, porque yo le dije en la intimidad, si algún pecado oculto hay, sácalo. Porque era un pecado que yo tenía acá inconfeso. Yo no me acordaba, pero había pecado. Ojo. Y no se puede uno justificar, porque fue en la carne, pero pecado fue pecado. Yo no tenía por qué haber pecado. Entonces no hay justificación, se llama un pecado
no confesado, yo lo confesé ante el Señor, le dije, si es, muéstramelo para confesarlo. Si algún pecado inconfeso, porque no lo había confesado, lo confesé. Y yo decía, bueno, Señor, en mis oraciones, Señor, ¿cuándo voy a ser abuelo? Señor, yo quiero ser abuelo. No abuelo de perros como los jóvenes ahora, ni de gatos, no. Esos son criaturas. Y me salió una hermosa niña. Entonces me dijo, bueno, confiese su pecado. Y resultado de la confesión de su pecado, vaya y conozca a su nieta. Bueno, gloria a Dios, ya los confesé también a ustedes. Aprovechando que mi gorda no está, pero ella lo sabe todo. Ya hasta la conoce a la nieta y todo. Entonces, mire, ¿por qué? Porque no somos perfectos. Iglesia, nosotros no somos perfectos. No busquen la perfección en el hombre, porque la perfección en el hombre no la hay. No la hay. Ahora no es que me vayan a criticar. ¡Ay! ¿Y usted era así el pecador? No, Dios me sacó del mundo. Y si yo estoy aquí llevando la palabra y sirviéndole al Señor, era porque yo, tengan ustedes un consuelo, yo era más pecador que ustedes. Entonces necesité más de Él. Necesitó gastar Él más en mí que en ustedes. Lo otro, el refugio del salvo, ¿quién es? Es Dios. El refugio de nosotros los salvos es Dios. En el 7 dice el Señor, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeaste. Entonces, ¿quién es? Es Dios. Dios es mi refugio, Dios es mi salvador, Dios es mi salvador. ¿Y sabe por qué Dios es nuestro refugio y mi salvador? Porque Dios me dio una mujer inteligente y Dios, yo le dije, miremos fechas. Y he tenido una gran ayuda idónea, porque era la que Dios me tenía preparada. No se fijó ni nunca me dijo, pero ahora hay que sacar plata, ahora la economía. No. Dijo, no hay problema. Amor, vamos a conocer a tu nieta, yo te acompaño. Pero como es una mujer cristiana y entendió que yo salía del mundo, que no fue en el tiempo del Señor, sino que fue antes. El refugio fue el Señor. Entonces, ¿quién le dio la sabiduría a ella? Dios, no fui yo. Dios, por eso dice que la mujer inteligente edifica su casa. Pero cuando la mujer está, ¿qué? Pegada a Dios, por eso dice, mujeres estén, ¿qué? Sujetas a su marido. Siempre y cuando su marido esté, ¿qué? Sujeto a la cabeza, que es Dios. La sujeción es tan importante, tan importante. Ahora, la dirección divina sirve de qué? De protección al salvo. El 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién me enseña el camino donde debo andar? El Señor. El Señor. Y créanme, yo he tenido que salir muchas veces corriendo del pecado, de la carne, de las mujeres. He tenido que salir corriendo, y lo feíto que soy. Y me ha tocado, porque Satanás conoce nuestras debilidades, pero hay uno más grande que él. Yo no puedo dominar mi carne, pero si yo estoy en el Espíritu Santo y Dios sí tiene poder sobre mi carne. Él sí domina mi carne, yo no, porque el pecado mora ¿qué? En nosotros, es una herencia que traemos. El pecado mora en el ser humano, pero Dios está por encima para hacer que esa carne se doblegue ante Él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y por eso a mí, yo me acuerdo a dónde vengo y yo no me da tristeza, ni me asusta. Cuando me reúno con mis compañeros siempre me dicen, y lo que era con lo malo que era, usted me lo está diciendo, hermano, lo que era con lo malo que era pasado. ¿Por qué me vuelven a recordar los pecados ahora? Y son felices. Ustedes no han visto, la gente es feliz cuando usted se vuelve cristiano. La gente es feliz recordándole su pasado. La gente es feliz. Vea, el niño de ustedes ya es otro niño o no, o es el nieto. Esa pareja, ellos hacía tiempos que venían acá, ¿cierto? Y no habían vuelto, pero ahora los veo con niño, entonces vinieron con sorpresa. Vean pues, gloria a Dios, esa parejita, un aplauso. Esta parejita venía, hace tiempo venía acá, se habían perdido, vean.
Vea cómo es Dios de bueno, los trajo ya con criaturas y todo, vea. Bendiciones, bienvenidos de nuevo a su casa. Esta es su casa, aquí les queremos, ¿oyeron? Bendiciones, vea, qué pena, no los había saludado. Todo. La alegría del salvo conduce a ¿qué? A alabar a Dios. Salmo 32, 11. La alegría de Jehová es gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Usted no ha visto una cosa, que a veces Fede, Nico y mi colágeno, hay veces cantan y se siente, todas las alabanzas no son iguales. Hay veces se sienten estas tres, una unción que uno no quiere que ellos paren. ¿Por qué todos los días no son iguales? Hay veces que San Nicole saca una voz que uno dice, ¿de dónde sacó esa voz, por Dios? Una voz angelical. Lo mismo Fede. Porque dice, se gozan. ¿Y por qué se gozan ellos? Porque ellos tres son pecadores como todos nosotros. Y entonces nosotros los pecadores, cuando somos justos, ¿nos gozamos qué? En el Señor. En alabar, en glorificar al Señor, porque reconocemos que nosotros no éramos dignos, ni que ellos tres eran dignos de pararse acá, pero es que Dios los puso ahí. Y es el Espíritu Santo el que los guía. ¿Sí ve? Porque si fuera por nosotros, ninguno de nosotros es digno. ¿Quién nos hizo digno? El Señor, que es muy distinto. Ahora, cuando nosotros tenemos esto bien claro, ¿qué conseguimos con la salvación? Obtenemos el perdón. Primero tenemos que reconocer que es un regalo ¿de quién? De Dios. Daniel 9. Esto es un regalo de Dios. Daniel 9, del 9 al 10. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros, por medio de ¿qué? De sus siervos los profetas. Entonces, mire, Daniel lo decía, de Dios es el perdón, no del hombre, es de Dios. Y aún dice Daniel, aunque nosotros nos rebelamos ¿contra quién? Contra los profetas, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y ojo, cuando yo leo los profetas menores y Daniel y todo eso, digo, Dios mío, ellos no tenían lo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo, ni a Jesucristo. Acuérdense que ellos nada más tenían la relación con Dios directamente, porque el Espíritu Santo era prestado a los profetas de vez en cuando. Entonces Dios les prestaba el Espíritu Santo, profetizaban, pero el Espíritu Santo de Dios volvía al Señor, no se quedaba. Nosotros tenemos la ayuda, Dios Padre, viene el Hijo Jesucristo, rompe el velo para que tengamos comunión directa con Dios. Tenemos el Salvador que es Jesucristo y tenemos el mejor regalo, el Espíritu Santo de Dios, que se habita. ¿Pero en quién? En el que lo quiere, porque es dado, dice en Juan 14, el Espíritu Santo, que a la verdad el mundo lo tiene, pero el mundo no le conoce. ¿Quiénes conocemos el Espíritu Santo? Los que llegamos a los pies de Jesucristo. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo se mueve con poder. Cuando hay sanidad, cuando hay liberación, en la liberación uno muchas veces ve gente normal y uno ve, cuando el Espíritu Santo está fluyendo, uno se acerca a la persona, y si la persona, si uno tiene el momento, el don, tiene el Espíritu Santo, uno se le arrima a la persona y esa persona sale corriendo. No es la persona, es lo que le está atormentando a ella, porque nosotros tenemos ese don y no lo utilizamos, el don del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que en esta iglesia el pastor habla tanto del Espíritu Santo, oramos tanto por el Espíritu Santo y pedimos tanto la unción del Espíritu Santo, porque una iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. No es nada. Ahora, esos dones, mire, Marcos, vamos a Marcos 2. Marcos 2, 7 y 9. Marcos 2, el 7 y el 9 dice: ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Jesús sana al paralítico. ¿A quién le estaba diciendo? Nada más y nada menos que a los fariseos y a los judíos que lo estaban viendo, al Sanedrín en pleno que lo seguía. ¿Cómo cavilaban? ¿Y por qué cavilaban ellos? Porque la gran mayoría sabía de dónde era Jesucristo. Conocían a la mamá, conocían al papá y conocían a los hermanos. Por eso no le creían. Por eso es tan difícil que nuestros hermanos nos crean. Yo después lo entendía. ¿Por qué? Porque nuestra familia era de levantarse, de los rosarios, de las novenas y todo, y nosotros andábamos con ellos. Nos conocieron, yo soy el menor de la familia. Entonces ellos nos conocían, y por eso, cuando acá se volvió testigo de Jehová, porque confunden, piensan que todos nosotros somos testigos. Yo le digo, sí, yo soy testigo de Jehová, no pertenezco a esa secta, pertenezco a Jesucristo, soy testigo de Dios aquí en la tierra, que es muy distinto. Pero ¿por qué les es tan difícil creer? Porque ellos nos vieron que nosotros andábamos borrachos. Cuando yo salía de permiso me emborrachaba, que yo compartía con ellos los mismos pecados que ellos compartían. Entonces para ellos es muy difícil que el pecador ya llegue a hablarles de otra cosa. Por ejemplo, ya cuando hoy, por lo menos se asustan, dicen, vea, pero ¿verdad vos no volviste a tomarte ni una cervecita? Le dije, ni una, deme tinto y comida. Entonces ahí veían, y aún Dios ha permitido que ellos vean en la familia liberaciones, y ni así creen. Les digo, mire, ese es el Espíritu Santo de Dios. Ay, pero es que tú hablas por sanidad tal. No, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. El Espíritu quiere hacer sanidad en ustedes, pero no es tanto la sanidad del cuerpo, sino la sanidad espiritual. Permitan que Dios se manifieste. Dios, ¿qué quieren todos ustedes? Que todos ustedes puedan. Porque el que dice, y cuando recibas al Hijo de Dios, vas a tener que la autoridad en el nombre de Jesucristo sanar enfermos y echar fuera demonios. Eso no lo dice que es para una sola persona, ¿o sí? Dice que es para todos nosotros. Recibiréis poder y autoridad de Jesucristo en el nombre de Él. Todos. Hay que utilizarlo. Lo otro que nos es dado ¿por quién? Por Jesús. En el libro de Hechos, nosotros tenemos muchas veces que desaprender para aprender. Hechos 5, 31, 32. Hechos 5, 31 y 32. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual dado Dios a los que les obedecen. O sea, a Jesucristo les es dado. ¿A quién? A Él, porque Él fue el que nos salvó, fue Jesucristo el que nos dio. Cuando yo empecé a estudiar el libro de los Hechos, tuve que entender muchas cosas, porque donde yo nací tuve que desaprender, porque aunque era sana doctrina, vivíamos divagando. Yo soy de la Cruzada, nací ahí, sana doctrina, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, pero vivíamos entre la ley y la gracia. Y entonces allá me enseñaron siempre que la sangre de Cristo era para todos. Un enfermo, te cubro con la sangre de Cristo. Un endemoniado, la sangre de Cristo tiene poder. Oraba por un negocio y cubrimos este negocio con la sangre de Cristo. Cuando yo empiezo a mirar y Dios no, oiga, es que la sangre de Cristo es dada una sola vez y por siempre. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Entonces, si Dios me perdonó, ya yo estoy limpio por la sangre de Cristo.
Y entonces Él me cambia y me dice, venga, ya usted es limpiado por la sangre, pero si usted vuelve a tener alguna falta por un pecado no consensuado, sino un pecado, abogado tenemos. Y fuera de eso nos da un poder. Por eso dice que cuando hay una enfermedad, nos dio el poder en el nombre de Jesucristo sana. Mire que Él dice, Él no dice en el nombre mío o en la sangre mía sanen enfermos, no, que dice en el nombre de Jesucristo sanen enfermos. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, saquen y liberen endemoniados. En ningún momento en la palabra de Dios dice con la sangre de Cristo haga esto. En ningún momento. Por eso desconocemos la palabra. Y yo tuve que desaprender. Cuando a mí me dijeron eso, yo casi que me llorosean los ojos, se me hincharon los ojos. Y Dios me dio el discernimiento. Me enseñaron, venga, no ha leído la palabra. No ha estado usted, que el que hizo todo por usted fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Él te limpió de todo pecado, te dejó limpio. Y que ya como estás limpio te dio autoridad. ¿Para qué? Para sanar, para liberar endemoniados. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, hecho Dios. No por la sangre, porque la sangre ya fue derramada en mí, ya me limpió. Por eso, cuando a mí alguien me trata de condenar, yo no le paro bolas. ¿Y sabe por qué? Porque es que a mí ya me limpió el que tenía el poder. Y el que me limpió a mí, el que me liberó, no me condenó. ¿Por qué me va a condenar otro que no tiene nada que ver ni pagó un precio que el que pagó Jesucristo por nosotros? Entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos fallas, sí, tenemos muchos pecados, pero nosotros, ¿por qué agachamos la cabeza ante las personas que conocieron nuestros pecados del pasado? No, levantemos nuestra cabeza, levantémosla. ¿Cuántas niñas que eran de la vida alegre, Dios las trajo y ahora son unas damas y llevan la palabra del Señor? ¿Cuántos? Si ustedes ven el testimonio de Nick, ese mexicano que era un matón, pero horrible, ahora es un predicador utilizado por Dios. ¿Y sabe por qué se volvió el criminal? Porque un padrastro le dijo que él era hijo de Satanás y se la creyó. Y llegó un pastor, lo abrazó, le dijo, no, tú no eres hijo de Satanás, tú eres hijo del Dios Altísimo, cambia. Y él iba a matar a ese pastor, y ese pastor, en vez de matarlo, fue, lo abrazó, lo quiso y lo amó, y le dijo, tú eres hijo de Dios, no eres hijo de Satanás. Y de ahí, el que quería matarse y todo, porque decía, yo soy hijo de Satanás, ¿yo qué voy a vivir? Cambió, y ahora usted lo busca, el testimonio del matón más grande de los Estados Unidos, convertido al Señor. Y él anda con la frente en alto, porque ya Dios lo perdonó, porque Dios hizo grandes cosas. Ustedes se imaginen por un momento cuando llegaba mi amigo Pablo a las sinagogas, cómo sentiría la gente sabiendo que ese Saulo había matado, había encarcelado y todo. Imaginen por un momento la gracia de Dios, nosotros todos acá escondidos, que todavía hubiera la persecución y que nosotros hubiéramos conocido a ese Saulo, y un momento a otro de entrada por la puerta. No es que viene a darnos el tema hoy. ¿Cómo quedaríamos nosotros? Pero si ese nos perseguía, ese mató a mi papá, ese mató a mi otro tío, y ahora me va a hablar, porque dice el Señor que Él iba a ser para Él, ¿qué? Para ser utilizado por Él. Entonces es eso lo que tenemos que ir entendiendo. Ahora, dice el Señor en el libro de Hechos 13. Vamos allá adelantico a Hechos 13. Hechos 13, 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, de Jesucristo, se ha anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. En la ley de Moisés no éramos justificados. En la ley de Moisés, con 2 testigos nos mataban. No había perdón.
no había redención, solo la muerte. Pero con la muerte de Jesucristo, de un solo justo, ya todos nosotros somos justificados. ¿Por la gracia de quién? De Dios. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Por eso nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, para crecer en palabra, para crecer en qué, en conocimiento, y para crecer ante el Señor. Porque el Señor, mientras más nos lleguemos a Él, más dones nos va a dar. Pero no para que nos los traguemos, sino para que vayamos afuera, para que los pongamos en conocimiento. No tenga temor cuando usted esté por la calle y Dios le diga, ore por esa persona, ore por esa persona, ore. Yo muchas veces estoy, ore, haga, yo lo hago, sin temor, porque es el Espíritu Santo que nos está diciendo, haga, déjese usar por mi hijo, déjese usar. Ojo, no es posibilitado sino por la sangre de Jesús. Mateo 26. Mateo 26, 28, 29. Empecemos aquí en este. Mateo 25, 26. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? De pecados. Y os digo que desde ahora no beberás más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Mire, ¿para qué fue la sangre derramada? Muy clarito, para redención de ¿qué? De pecados. Ahí no dice para nada más, usted no va a encontrar. Yo decía, venga, pero es que en la Biblia nunca dice que la sangre fue derramada para limpiar un hogar, que la sangre fue para sanar. No, porque es que la sanidad que me habla en el derramamiento de sangre es que los muchos pecados. ¿Y por qué tenía que haber derramamiento? Porque en la ley el que pecaba era muerto. O sea que había un derramamiento de sangre para perdón de pecados. Entonces el justo, el único que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecador. El que no tuvo pecados, ni nunca tuvo pecados, se hizo por nosotros, y con un derramamiento de sangre del inocente, todos nosotros somos ahora inocentes. ¿Por quién? Por la gracia de Dios, no por el hombre, porque nosotros no somos merecedores. Mas sin embargo Dios mandó a su Hijo a que lo hiciera por nosotros. ¿Sí? Es eso. Romanos, miremos el libro de Romanos, Romanos 3. Gloria a Dios. Romanos 3, 24, 25. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tremendo este pasaje, ¿no? Dios puso a su Hijo Jesucristo a que por nosotros derramara su sangre. ¿Para redimirnos a quién? A nosotros. A nosotros nos va a redimir. Entonces, si Jesucristo nos redimió, nosotros ¿por qué nos ponemos tristes cuando alguien nos culpa o alguien nos condena? Yo cuando miré esto, yo soy un negro orgulloso. ¿Y sabe por qué soy un negro orgulloso? Porque yo no permito que nadie me saque mi pasado ni mis pecados, porque ya pagaron por ellos. Entonces, el que me menosprecia, el que me dice, es que usted fue, es porque él sigue siendo pecador. Entonces, ¿yo qué le digo? Hermano, usted fue, usted es, yo ya no lo soy. Sí, listo, para de contar. Yo fui muy pecador. Es que ¿de dónde me sacó el Señor? Yo no puedo olvidar de dónde me sacó. Y más de uno me dice, pero usted, sí, yo, pecador. ¿Te acuerdas? Claro, historia patria. Eso fue pasado. Yo no olvido dónde me sacó el Señor. Lo único que el Señor me cuidó, que fue no porque el Señor quiso, fue que nunca probé la maracachafa ni el cigarrillo, pero sí el trago y las mujeres. Yo veía una falda,
El otro día le decía yo a un amigo como le iba, hermano, tranquilo. Yo me acuerdo de Cabo Segundo y de Cabo Primero con ustedes, que hay veces nos acostábamos y al levantarnos en las borracheras, lo que mirábamos al lado era tan feo que nos teníamos que volver a emborrachar para podernos ir. Entonces, ¿qué me van a hablar? Si Dios me perdonó todo eso. Dios me perdonó eso y usted va a recordar el pasado. Cuando Dios todos los días me dice que yo soy ¿qué? Pueblo santo, nación santa. Entonces yo le voy a creer a usted o le creo a Dios. Miren, para terminar aquí, no le crean a la gente, crean lo que Dios hace por ustedes, lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Cómo nos llama Él? Pueblo santo, nación santa, adquirida por Él y pagada con un precio de gloria, el peso de la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces salgan de aquí. Al único que le tenemos que dar cuenta nosotros, ¿a quién? Al Señor, no al hombre. No quiere decir que sigamos pecando, no, pero podemos tener fallas, porque Dios dice, el que esté libre y el que esté derecho, cuide de no ¿qué? De no caerse. ¿Y cómo nos cuida? Pidámosle llenura del Espíritu Santo de Dios, y el único que nos aconseja bien es el Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a orar porque vean, se me pasa el tiempo rápido, me emociono mucho. Amado Dios, Padre Celestial, Padre de amor, de bondad, de misericordia, que tú eres grande, tú eres maravilloso, y por siempre y para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieras mirado con esos ojos con que nos miraste, Señor? Porque tú nos llamaste nación santa, pueblo escogido para ti, Señor. Y fue por tu gracia, no por el hombre, Señor, porque nosotros no éramos merecedores. Pero tú, Señor, quisiste que fuéramos merecedores. Fuiste tú, Señor, el que nos sacó de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir, de actuar y de pensar. Eres tú el que nos renueva, mi Padre Celestial. Eres tú el que nos cuida. Eres tú, Señor, el que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Bendito Dios, hoy te presento la congregación, a todos mis hermanos en pleno. Te presento nuestras debilidades, Señor, porque débiles somos, fáciles de caer, bendito Padre. Pero hoy te decimos, Señor, ten misericordia de todos nosotros, de nuestros muchos pecados, nuestras muchas faltas, y danos el don del Espíritu Santo. Úngenos, danos doble unción de tu Espíritu Santo. Danos discernimiento de tu palabra, Señor. Señor, y síguenos llevando. Señor, que todos los días tú camines con nosotros, porque tus caminos son agradables, perfectos y santos, mas los caminos del hombre son perdición y maldición. Bendito Dios, solo tú nos llevarás por ese camino que nos conduce al Padre, Señor. Sigue llevándonos, sigue utilizándonos y síguenos bendiciendo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ese aplauso para el Señor, grande es el Señor, gloria a Dios.